Imagínate despertar cada mañana y lo primero que ves son noticias de guerra. Misiles cruzando cielos en ciudades bajo fuego, familias huyendo de sus hogares, naciones amenazándose mutuamente, alianzas quebrándose, fronteras ardiendo, y entonces una pregunta inquietante surge en tu mente. ¿Esto es normal? ¿Siempre ha sido así? ¿O algo está cambiando? Y luego recuerdas las palabras de alguien que habló de esto hace 2000 años, alguien que vio exactamente lo que estás viendo, alguien que predijo con precisión quirúrgica lo que está sucediendo ahora. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin. ¿Sientes eso? ¿Sientes cómo las piezas encajan? ¿Sientes cómo lo invisible se vuelve evidente? Bienvenidos a El Código Sagrado, donde desciframos los misterios del tiempo. Hoy vamos a desentrañar una de las profecías más precisas de Jesús. Vamos a descubrir por qué el mundo se está llenando de guerras y rumores de guerras. Vamos a entender qué significa esto para tu vida, tu familia, tu futuro. ¿Estás listo para descubrir qué hora es en el reloj profético de Dios? El momento más aterrador de la historia humana. Para entender lo que está pasando ahora, necesitas conocer el contexto. ¿Cuándo dijo Jesús estas palabras en el Monte de los Olivos? ¿A quién se las dijo? ¿A sus discípulos más cercanos? ¿En qué momento? Cuando le preguntaron la pregunta más importante de la historia, ¿cuál será la señal de tu venida y del fin del siglo? ¿Te das cuenta? Los discípulos estaban preguntando exactamente lo que tú te preguntas. ¿Cómo sabremos cuándo se acerca el final? ¿Cuáles serán las señales que debemos buscar? Why? Con la precisión de alguien que ve el futuro como si fuera el presente. Les dio una lista específica, una hoja de ruta profética, un código temporal. Y lo primero que mencionó fueron las guerras. La anatomía de Mateo 24:6-7, oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca. Pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Esta no es una profecía cualquiera, es la profecía más detallada sobre los últimos tiempos. Tiene 4 componentes devastadoramente precisos. Oiréis de guerras. La realidad presente no dice habrá guerras, dice oiréis de guerras. La diferencia. En los tiempos de Jesús, las guerras eran locales. Si había una guerra en Roma, los de Jerusalén no se enteraban por meses. Pero Jesús predijo un tiempo cuando oirías de guerras inmediatamente. ¿Te suena familiar? Noticias 24 séptima partes en internet instantáneo, redes sociales en tiempo real. Ahora oyes de guerras en el momento exacto que suceden. Y rumores de guerras. La tensión constante, no solo guerras activas. Rumors de guerras, amenazas en tensiones, posibilidades. ¿Atacará Rusia? ¿Responderá Israel? ¿Intervendrá China? ¿Qué hará Estados Unidos? Rumores constantes, especulación incesante, miedo. Mirad que no os turbéis. La actitud correcta. Jesús sabía que íbamos a escuchar estas noticias. Sabía que íbamos a sentir miedo. Sabía que íbamos a estar ansiosos. Por eso, nos advirtió: no os turbéis. No se trata de ignorar la realidad. Se trata de mantener la perspectiva correcta, porque es necesario que todo esto acontezca. El plan divino. Las guerras no son accidentes, no son fallas del sistema. No son sorpresas para Dios, son parte del plan. Son señales del reloj. Son indicadores proféticos. El mapa de guerras del siglo XXI, pero ¿realmente estamos viendo más guerras ahora? Analicemos los datos en 2020 a 2024. En los años de fuego, conflicto en Ucrania a menos 2022. Hasta hoy tensiones en el mar de China, escalando crisis en Medio Oriente, intensificándose amenazas nucleares, multiplicándose conflictos étnicos en África, expandiéndose. ¿Pero esto es realmente diferente? ¿O siempre ha habido guerras? La diferencia está en 3 factores. Un factor 1 en simultaneidad. Antes en una guerra a la vez, una región. Ahora múltiples conflictos simultáneos en múltiples continentes. Factor 2 en conectividad. Antes en guerras aisladas, sin impacto global. Ahora en cada conflicto afecta a la economía mundial instantáneamente. Factor 3 en capacidad destructiva. Antes en armas convencionales, daño limitado. Ahora en armas nucleares, químicas, biológicas, capacidad de destrucción total. Los 3 tipos de guerras profetizadas. Cuando Jesús habló de guerras, estaba hablando de 3 niveles. Nivel 1 en guerras físicas, tanques a misiles, en soldados, territorios. Esto es lo que vemos en Ucrania, en Gaza, en otras regiones. Conflictos visibles, fronteras en disputa, sangre. Nivel 2 en guerras económicas, sanciones en bloqueos, guerra comercial en control de recursos. Esto es lo que vemos entre Estados Unidos y China, entre Rusia y Europa, entre bloques económicos. Nivel 3 en guerras espirituales, ideologías, en valores, en cosmovisiones, en sistemas de creencias. Esto es lo que vemos en la guerra cultural,
en la batalla por la definición de familia, en el conflicto sobre la identidad sexual, en la lucha por la libertad religiosa, los rumores que nos rodean. Pero ¿qué de los rumores House? Vivimos en la era de los rumores en rumores sobre Taiwán. ¿Cuándo invadirá China? ¿Cómo responderá Estados Unidos? ¿Comenzará la Tercera Guerra Mundial ahí? ¿Rumores sobre Irán? ¿Desarrollarán armas nucleares? ¿Atacarán a Israel? ¿Cerrarán el estrecho de Hormuz? ¿Rumores sobre Corea del Norte? ¿Lanzarán un misil? ¿Atacarán a Corea del Sur? ¿Venderán armas a Rusia? ¿Te das cuenta? Los rumores crean tanto miedo como las guerras mismas a veces más. La diferencia entre información y revelación. Pero, ¿por qué es importante saber esto? ¿Por qué Jesús nos alertó sobre las guerras? No fue para asustarnos, fue para prepararnos. Hay una diferencia crucial entre estar informado versus informado, sabes lo que está pasando. Revelado, no entiendes lo que significa. Informado, ves las noticias. Revelado, ves las señales. Informado, te preocupas. Revelado, te prepara. Los 5 errores más comunes al interpretar las guerras. Error 1. Un pánico profético. Es el fin del mundo. Todos vamos a morir. Jesús específicamente dijo pero aún no es el fin. Las guerras son señales, no el evento final. Error 2. Indiferencia espiritual. Siempre ha habido guerras. No es nada nuevo. Ignorar las señales es tan peligroso como entrar en pánico. Error 3. En fijación en fechas. El rapto será el próximo año. Jesús dijo que nadie sabe el día ni la hora. Error 4. En pasividad total. Dios tiene el control, no tengo que hacer nada. Estar preparado espiritualmente requiere acción. Error 5. En activismo sin oración. Tenemos que cambiar el mundo políticamente. La batalla real es espiritual, no política. La estrategia de Jesús no os turbáis. Pero ¿cómo podemos no turbarnos cuando el mundo se está desmoronando? Jesús nos dio la estrategia en paso 1 en perspectiva profética. Es necesario que todo esto acontezca. Las guerras no son fallas del plan de Dios, son parte del plan de Dios. Dios no está sorprendido, Dios no está preocupado, Dios está en control. Paso 2. En preparación espiritual. Mirad que no os turbéis. No se trata de negar la realidad, se trata de mantener la paz en medio de la tormenta. ¿Cómo? Orando más que informándote, leyendo la Biblia más que las noticias, confiando en Dios más que en gobiernos. Paso 3. En propósito misionero. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo. Las guerras no detienen el evangelio. Las guerras aceleran el evangelio. En medio del caos, la gente busca respuestas. En medio del miedo, la gente busca esperanza. En medio de la incertidumbre, la gente busca certeza. Los héroes de fe en tiempos de guerra, pero esto funciona en la vida real. Veamos ejemplos de personas que mantuvieron la paz en medio de guerras. En Daniel, en Babilonia, mientras su nación estaba en guerra. Mientras su ciudad estaba sitiada, mientras su futuro era incierto. Daniel mantuvo su rutina de oración. Daniel mantuvo su integridad. Daniel mantuvo su confianza en Dios. El resultado, Dios lo protegió. Dios lo promovió, Dios lo usó. Pablo en Roma mientras el imperio se tambaleaba, mientras las persecuciones aumentaban, mientras las guerras civiles amenazaban, Pablo escribió sus cartas más poderosas. Pablo plantó más iglesias. Pablo impactó más vidas. El resultado, el evangelio se extendió por todo el imperio. Los cristianos en la Segunda Guerra Mundial mientras el mundo ardía, mientras millones morían, mientras la humanidad se desgarraba. Los cristianos rescataron judíos, los cristianos alimentaron hambrientos. Los cristianos mantuvieron la esperanza. El resultado, la iglesia salió más fuerte. El evangelio se expandió globalmente. La fe se purificó. La diferencia entre miedo y discernimiento. Jesús no nos llamó a ser ignorantes, nos llamó a ser discernientes. Hay una diferencia crucial. A miedo ante paraliza para actuar. Discernimiento ante capacita para actuar. Miedo ante hace huir de la responsabilidad. Discernimiento ante prepara para la responsabilidad. Miedo ante enfoca en el problema. Discernimiento ante enfoca en la solución. Miedo ante roba la paz. Discernimiento ante da sabiduría. Las 3 guerras personales que debes ganar mientras el mundo pelea sus guerras, tú tienes que ganar las tuyas en guerra 1. En la batalla por tu mente cada día. Los medios bombardean tu mente con la negatividad constante. Miedo perpetuo. Desesperanza sistemática. Tu arma, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Guerra 2. En la batalla por tu corazón cada día. El mundo trata de robar en tu paz, tu gozo en tu esperanza. Tu defensa, la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Guerra 3. En la batalla por tu propósito cada día. Las circunstancias tratan de convencerte de que no importas. No puedes hacer diferencia. Es mejor rendirse. Tu victoria,
Para esto fuiste llamado. Cuando las noticias se vuelven profecía. ¿Sabes qué es lo más impresionante de Mateo 24? Que las noticias de hoy leen como profecía de ayer. Cada titular confirma las palabras de Jesús. Cada conflicto valida su predicción. Cada tensión verifica su visión. No es casualidad. Es cronología divina, no es accidente. Es cumplimiento profético. Las 5 actitudes correctas ante las guerras. Vigilancia sin ansiedad. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Mantente alerta, pero no ansioso. Observa, pero no te obsesiones. Discerne, pero no desesperes. Compasión sin compromiso. Siente dolor por los que sufren. Ayuda a los que puedas, pero no comprometas tus convicciones. Oración sin paranoia. Ora por los líderes mundiales. Ora por la paz, pero no vivas en paranoia constante. Preparación sin pánico. Prepárate espiritualmente. Prepárate mentalmente, pero no vivas en pánico perpetuo. Esperanza sin ingenuidad. Mantén la esperanza en Cristo, mantén la fe en su plan, pero no seas ingenuo sobre la realidad. El reloj profético de Dios. ¿Sabes cuál es la verdad más impactante? Las guerras no son el problema. Las guerras son el reloj. Cada conflicto es una manecilla. Cada tensión es un tic-tac. Cada rumor es una campanada. ¿Qué hora marca el reloj? Se acerca la medianoche. Se acerca el momento. Se acerca el final de esta era. Aplicación práctica. ¿Cómo vivir despierto? ¿Cómo aplicas esto a tu vida diaria? En tu consumo de noticias, lee las noticias, pero filtra a través de la escritura. Infórmate, pero no te deformes. Mantente al día, pero mantén la perspectiva. En tus conversaciones habla de las guerras, pero habla más de Cristo. Comenta los conflictos, pero comparte el Evangelio. Discute los problemas, pero ofrece la solución. En tus decisiones toma decisiones basadas en fe, no en miedo. Planifica con sabiduría, pero confía en Dios. Prepárate para lo peor, pero espera lo mejor. En tu testimonio usa las guerras como oportunidades evangelísticas. Usa los miedos como puertas para la esperanza. Usa las crisis como momentos para testificar. Los 3 niveles de preparación. Nivel 1, en preparación física. Ten suministros básicos, ten un plan de emergencia, ten tus documentos en orden, pero no conviertas esto en tu seguridad principal. Nivel 2, en preparación mental. Estudia la palabra, entiende los tiempos. Desarrolla discernimiento, para no ser llevado por cualquier viento de doctrina. Nivel 3, en preparación espiritual. Mantén tu relación con Dios, mantén tu comunidad de fe, mantén tu propósito claro. Esta es tu preparación más importante. Testimonios de paz en medio de la guerra. Déjame compartir testimonios de personas que han encontrado paz en medio de guerras. La familia en Ucrania. Pero recordamos Mateo 24, supimos que Jesús había predicho esto. En lugar de entrar en pánico, entramos en oración. En Dios nos protegió, nos dio paz, nos mostró su propósito incluso en la guerra. Cada vez que escucho explosiones, recuerdo las palabras de Jesús: no os turbéis. Esa promesa me ha mantenido en paz cuando las balas silbaban sobre mi cabeza. Cuando comenzaron los bombardeos, pensamos que era el fin. El misionero en Medio Oriente, he ministrado en zonas de guerra por 20 años. La madre en América. Entonces, estudié Mateo 24, entendí que las guerras son señales, no sorpresas para Dios. Ahora enseño a mis hijos a discernir, no a temer. Las noticias me tenían en constante ansiedad. Mis hijos me preguntaban si íbamos a morir en una guerra. Cuando Dios permite las guerras, pero ¿por qué Dios permite las guerras? ¿Por qué no las detiene? Aquí están las razones bíblicas. En razón 1, en juicio divino. Algunas guerras son juicios sobre naciones rebeldes. Dios usa naciones para disciplinar a otras naciones, como usó a Babilonia para disciplinar a Israel. Razón 2, en purificación. Las guerras purifican a la iglesia. Separan lo genuino de lo falso, revelan quién realmente confía en Dios. En razón 3, cumplimiento profético. Las guerras cumplen profecía, confirman la palabra de Dios, validan la veracidad de las escrituras. Razón 4, una oportunidad evangelística. En medio del caos, la gente busca a Dios. En medio del miedo, la gente busca esperanza. Las guerras abren corazones cerrados. La diferencia entre aún no es el fin y es el comienzo. Jesús dijo pero aún no es el fin. ¿Qué significa? Las guerras son el comienzo de dolores. Como los dolores de parto, cada contracción es más intensa, cada dolor está más cerca. Pero no es el nacimiento todavía. ¿Qué viene después de las guerras? Hambrunas, en terremotos, en persecuciones, en señales cósmicas. Y finalmente, su regreso. El momento más importante de tu vida, si hay algo que quiero que entiendas, es esto. Las guerras no son para asustarte, son para despertarte. Las crisis no son para destruirte, son para prepararte. Los rumores no son para paralizarte, son para posicionarte. ¿Posicionarte para qué? Para su regreso, para su reino, para su gloria. La pregunta que define tu eternidad en medio de todas estas guerras, en medio de todos estos rumores, en medio de toda esta incertidumbre. Hay una pregunta que define todo.
¿Estás listo para encontrarte con Jesús? No cuando sea conveniente, no cuando tengas tiempo, no cuando resuelvas todos tus problemas. ¿Estás listo a HORA? Porque las guerras nos recuerdan que el tiempo se agota. Los rumores nos advierten que su venida está cerca. Las señales nos muestran que la eternidad está a la puerta. La invitación más urgente si las guerras te han despertado, si los rumores te han alertado, si las señales te han convencido, Dios te está extendiendo la invitación más urgente de tu vida. Prepárate para encontrarte con tu Dios. No mañana, no la próxima semana. No cuando las cosas se calmen a HORA, porque cuando Jesús regrese, ya no habrá tiempo para prepararse. Cuando termine esta era, ya no habrá oportunidad para decidir. Cuando cesen las guerras, ya será demasiado tarde para algunos. Cierre impactante. ¿Qué significa estar despierto? Mientras escribo esto, en algún lugar del mundo hay una guerra. En algún lugar hay rumores de guerra. En algún lugar alguien está temiendo por su futuro. Pero ¿sabes qué? Jesús ya lo sabía. Jesús ya lo había predicho. Jesús ya nos había preparado. La pregunta no es si las profecías se están cumpliendo o se están cumpliendo. La pregunta no es si los tiempos son difíciles o son difíciles. La pregunta real es, ¿qué significa estar despierto en tiempos como estos? Significa entender que las guerras son señales. Significa reconocer que los rumores son avisos. Significa aceptar que el tiempo se está acabando. Significa prepararte espiritualmente. Significa vivir con propósito eterno. Significa mantener la paz en medio de la tormenta. Significa ser luz en medio de la oscuridad. Significa ser esperanza en medio del caos. Porque tú que estás viendo estas señales, tú que estás escuchando estos rumores, tú que estás viviendo en estos tiempos, no estás aquí por accidente, estás aquí por asignación divina. Dios te puso en este momento de la historia para ser su testigo, para ser su luz, para ser su esperanza. Las guerras seguirán, los rumores continuarán, las tensiones se intensificarán, pero tú permaneces en paz porque sabes lo que viene, porque entiendes los tiempos, porque estás despierto. El código sagrado ha sido revelado una vez más. Lo invisible se ha vuelto evidente, y tú ya no vives sorprendido por las guerras, vives preparado para su venida. ¿Estás despierto? El tiempo se acaba.